Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Este hermoso momento que tú nos das para poder crecer en tu amor, porque tu amor es misericordioso, tu amor es compasivo. Gracias, Papá Dios, porque tú siempre haces nuevas todas las cosas. Te alabo y te bendigo, Papito Dios, por siempre. Amén, amén y amén. Que hoy sea un día maravilloso, Papá, que hoy sea un día esplendoroso. Por eso queremos empezar invocando tu Santísima Trinidad, para que lo que se vaya a hablar hoy sea de mucha bendición, sea de mucha bendición, y que tu palabra se haga vida en nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, de verdad, gracias, Papá, gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu palabra, Papito Dios. Gracias de todo corazón, porque sé que tu palabra va a ser tan edificante para mi vida el día de hoy. Porque sé que me vas a hablar con esa voz de trueno para la necesidad que tengo, porque si quiero nacer en santidad, quiero estar en santidad, quiero ser radical frente a tantas circunstancias que se dan en el mundo, porque el mundo está en caos, Padre, pero el caos que hay en el mundo no implica que en nosotros haya caos, sino que haya paz, paciencia, benignidad, bondad, sabiduría, esos dones del Espíritu Santo. Cuando mi Jesús de Nazaret vino al mundo, Papá, el mundo estaba en una tragedia tremenda. Cuando mi Jesús vino al mundo, Padre, no había esa confianza en ti plena, había un legalismo impresionante, había muchas cosas fuertes en el mundo. Por eso mandaste a tu divino Hijo, porque el mundo estaba mal. El pueblo de Israel, tu pueblo escogido, ya no tenía ese amor, esa misericordia. Había una religiosidad tremenda. El pueblo estaba siendo invadido por un pueblo romano, y a pesar de todo, ellos habían perdido realmente ese amor hacia ti, Papá. No confiaban en ti, no creían en ti. Por eso mandaste a tu Hijo hermoso para rescatarnos. El mundo, si yo me pongo a pensar, si fuese el mundo de nuestro Señor Jesucristo, en este instante, que por primera vez hubiese venido tu Hijo, me pongo a pensar ahora, ¿cómo encontraría el mundo? Igual que lo encontró mi Jesús en los tiempos en que de los romanos. Yo creo que tal vez pensemos que el mundo está muy caótico, pero hay una diferencia inmensa, que ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo, ya conocemos de tu Hijo. El caos existe. Yo no puedo pensar que este mundo sea más atroz que lo que fue el tiempo de mi Jesús cuando vino a la tierra. Hay fe, hay mucha fe, Padre. Confío en eso, yo creo en la misericordia tuya. Que hay cuestiones de aborto, sí. Que hay cuestiones tremendas en el mundo, sí. Que hay cuestiones de ideología de género, sí. Pero tu palabra se hace vida. Y hay personas maravillosas que oran que conocen de ti. Conocen que falta todavía mucho, sí, falta mucho. Pero yo quiero ser ese instrumento de tu amor, Papá Dios del cielo, porque qué responsabilidad tan linda tenemos. Ser embajadores del amor tuyo, Padre. ¡Qué precioso! Y que el pueblo de Israel todavía siga en lo mismo de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que no lo querían reconocer como el Mesías, y que nos hayas dado esa posibilidad a nosotros. ¡Qué privilegio tan hermoso! Y que podamos compartir tu palabra. Es hermoso, Padre. Veo algo hermoso en mi corazón, veo algo hermoso en tu palabra, veo cómo realmente sí tú nos utilizas para ser esos mensajeros de tu amor. Gracias, Papá, por darnos la posibilidad de conocer a tu Hijo. Gracias por darnos la posibilidad de conocer la verdad.
Te alabo, te bendigo, te glorifico por siempre. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a trabajar hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Jesús entró otra vez en una sinagoga, y había en ella un hombre que tenía una mano tullida, y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en el día de reposo, y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros: ¿qué está permitido hacer en el día de reposo, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban, y entristecido porque no querían entender, le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Pero en cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabo, te bendigo y te glorifico por tu palabra que es viva y eficaz. Bueno, en este pasaje nos habla precisamente de cómo Jesús se enojó. O sea, aquí nos está hablando de que hay una persona, o sea, el Señor, Él tenía sentimientos, Él expresa emociones, pero me encanta es porque Él no se deja llevar por ellas. O sea, en el cuerpo nosotros, o sea, fuimos creados con emociones para expresar el afecto, para expresar la tristeza, el enojo, para expresar la alegría, en fin. Y Jesús también era una persona que experimentaba sus emociones, pero la diferencia de muchos de nosotros es que Él no se dejaba dominar ni controlar por esas emociones. Aquí específicamente habla de que Él se enojó porque habiendo preguntado algo que es lógico, o sea, ¿qué es lo correcto? ¿Hacer el bien o es mal? ¿Sanar a alguien o no? O sea, ¿darle vida o darle muerte? O sea, ¿arreglar las cosas o destruir las cosas? O sea, el Señor estaba haciendo una pregunta, pero ¿saben qué es lo que yo digo? O sea, si tú haces una pregunta que es más que lógica, ¿sí? Se supone están en una parte donde es formación espiritual. Y el Señor está preguntando, oye, ¿qué es lo lógico? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y la gente fue tremendo. Se dejó dominar del orgullo porque, ay no, o sea, ay no, yo no voy a decir, ay no, porque qué tal, o sea, darle la razón, imposible darle la razón. O sea, yo me imagino que no contestaron unos, bueno, los que menos conocían, que eso me deja pensando a mí, se dejaban dominar por los que manejaban la sinagoga, posiblemente por los que eran las autoridades, posiblemente para que no contestaran. Es que no contestar ninguno, queda uno sorprendido, ¿sí? Entonces posiblemente se dejaron dominar del miedo. Acordémonos que el miedo, ¿quién lo maneja? Pues el demonio, nadie más. Al demonio le interesa que todos tengamos miedo para que ninguno reaccione correctamente. Uno. O segundo, tenían muchísimo orgullo, ¿sí? Orgullo como para darle la razón, o sea, que nosotros avalemos que Él venga a sanar a una persona el día de reposo. Imposible, porque mire que aquí al principio del texto nos está hablando de que ellos estaban espiando a Jesús a ver si sanaba al tullido. O sea, fue intencional. Estaban ahí pendientes a ver si tenían algo para acusarlo, ¿sí? Y, o sea, era el orgullo, era la mala intención de algunos para mirar a ver qué iban a hacer contra el Señor. Y el Señor realmente hace una pregunta que es lógica. Están en el lugar del Señor, están allí donde se estudia la palabra, y resultó que estaba haciendo una pregunta y no quisieron contestar porque les importó más sus planes incorrectos.
Les importó más su actitud incorrecta. Les importó más su orgullo, el qué dirán. Les importó más saber si tenían mayor autoridad que el otro, ¿sí? O sea, no les importaba realmente la fe. No les importaba realmente lo que Dios esperaba. Y miremos que a veces pasa en nosotros, en nuestras comunidades, también en nuestras familias. O sea, uno puede saber que algo estaba incorrecto, que algo estaba mal, pero resulta que por orgullo, o por miedo, entonces, o por mirar cómo va a reaccionar la persona, ¿sí? Tratamos de no contestar, de no decir nada, de quedarnos callados y estamos permitiendo que el enemigo tome el control de nuestras vidas, porque aquí se está viendo cómo el enemigo estaba allí, en medio de esa comunidad. Imagínense, en medio de la comunidad estaba Jesús allí y el Señor allí nos está mostrando cómo depende de nosotros, el que el Espíritu de Dios fluya. El Señor no va a dejar de seguir haciendo milagros. No va a dejar de ser, porque imagínese el Señor, ¿tú qué crees? Que una persona tiene una dificultad, una enfermedad, lo que sea, y el Señor lo sabe, y este personaje está con ganas de ser sano, ¿sí? Y sabe que Jesús lo puede sanar. Pues el único que tenía esperanza de ser sanado, de que Jesús se manifestara con su poder, era el de la mano tullida. Él era el único que estaba interesado, porque dígame, ¿quién enfermo no quiere estar interesado en sanarse? Claro que era el único, pero de resto, toda una congregación, toda una comunidad se quedó en silencio dándole gusto a Satanás. Y la verdad es que muchísimas veces pasa eso. Muchísimas veces en las comunidades, en vez de hacer lo correcto, preferimos quedarnos callados. Sabemos que están sucediendo cosas incorrectas en casa o en la comunidad y nos quedamos callados tapándole las cosas a Satanás. O sea, siendo cómplices con el pecado, ¿sí? Sabemos que en la casa se están haciendo cosas incorrectas y nosotros preferimos llevarle la idea. Si son nuestros padres, muchísimas veces es por temor, ¿sí? Por miedo. No temor, sino miedo. Eso del respeto allí es difícil, porque cuando una persona hace lo malo, generalmente sus acciones no son muy buenas. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo domina a esa persona y fácilmente puede caer en cosas incorrectas. Una. Y segundo, o porque esa misma persona es la que está haciendo lo malo. Y segundo, es porque, ¿para qué decir algo? ¿Quién me va a defender? ¿Quién me va a colaborar? O sea, entonces simplemente se vuelven cómplices de la situación de la otra persona. Igual en las comunidades. En las comunidades podemos ver que por ejemplo, no hacemos las cosas correctamente. Los grupos, nos hemos encontrado en muchos momentos donde los grupos de formación, o sea, de pastorales en las iglesias, donde deberían ser momentos de crecimiento espiritual, momentos de levantarse uno espiritualmente, de dedicarle tiempo a la oración, de dedicarle tiempo al estudio de la palabra, ¿sí? Deberíamos estar así, y a veces simplemente son momentos donde, como de manera acelerada, de manera como inmediata, vamos a hablar rápidamente de algo que además alguien está leyendo, no está explicando, simplemente está leyendo, está ahí haciendo las cosas porque sí, y después de eso, lo mejor es la parte social. Esa parte sí la disfrutamos, esa parte sí compartimos, en esa parte sí participamos, pero cuando es la palabra de Dios, no. Entonces, muy importante que nosotros veamos cómo el Señor nos está poniendo a prueba y nosotros enojamos al Señor. Tengamos presente eso. Nosotros a veces enojamos al Señor, ¿sí? Por no hacer lo correcto,
porque el Señor estaba preguntando realmente qué es lo bueno. El Señor nos pregunta qué es lo bueno y nosotros qué estamos haciendo. Entonces, con base en eso es importante que nosotros empecemos a tomar el partido correspondiente al partido del cielo, del reino de los cielos, de Dios. Entonces, toma las decisiones correctas y no le tengan miedo a las personas. Dice la palabra de Dios que no hay que tener miedo al que hace daño al cuerpo, sino el que puede destruir el alma, el que puede destruirnos y condenarnos. Entonces, ahí hay que mirar de qué lado y de qué partido estoy. Me llama la atención que en el momento en que hicimos esta transmisión se nos presentaron problemas con respecto a la transmisión por lo que estamos grabando. Y realmente me puse a pensar en mí mismo, ¿será que yo tengo que acomodarme a que algo salga mal? ¿Será que tengo que acomodarme a que las cosas estén mal porque sí? Y transmitir de esa manera, yo no soy capaz de hacerlo porque me incomoda. No puedo. He hecho cosas incluso que he terminado y he hecho mucho trabajo haciendo algo y lo vuelvo a hacer. No me importa lo que me digan, lo que me critiquen. No me interesa si tengo que gastar más dinero. No me interesa si me van a juzgar posteriormente por lo que hice, pero yo quiero que quede bien hecho. Me pueden llamar legalista, me pueden llamar obsesivo, me pueden llamar, llámenme como quieran. Pero no, si algo veo que no está bien, me vuelvo realmente radical. Eso lo hago en el plano humano. Muchas cosas, pero muchas. A mí no me interesa perder, no me da miedo perder. Si pierdo, eso me da una fuerza para volverme a levantar. Porque para mí la pérdida es una oportunidad espectacular para levantarme, para mí, en mi concepto. Porque si fracaso, yo no me voy a quedar lamentándome y pobrecito de mí nadie me quiere. Yo no me quedo lamentándome. Tal vez en el momento sufra, pero en ese momento tal vez tomo distancia, me pongo a mirar y a veces me quedo mucho rato mirando. Hasta que encuentro la respuesta y vuelvo a meterme. He hecho cosas a veces hasta 3 o 4 veces y vuelvo a meterme hasta que logro realmente el cometido. Si eso lo hago en lo humano, me pongo a pensar en lo espiritual. ¿Tengo que acomodarme a que las cosas estén mal? ¿Tengo que acomodarme a que algo salga mal? Y porque sí, y simplemente porque alguien está así, ya me tengo que acomodarme a que las personas sean nuestros hijos, por ejemplo, tengan esos pensamientos irreverentes o tengan esos pensamientos de depresión o tengan esos pensamientos de, por ejemplo, de consumo. No, es que ya me tocó aguantarme esa actitud en mis hijos o en mi cónyuge o en mis hermanos. Tengo que aguantarme. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo aceptar. No lo puedo aceptar. El Señor Jesucristo era tan radical en eso porque Él sabía muy bien a qué venía. Él sabía muy bien de dónde venía. Él conocía perfectamente su naturaleza espiritual y Él para nada iba a perder lo que Él era. No lo perdía. Él tenía la salvación en sí porque Él es la salvación. Y Él no iba a perder su salvación simplemente por darle el beneplácito al que el otro le dijera una cosa. Él no lo iba a permitir. Y era radical en el salvar las almas, en el ser compasivo, en ser misericordioso. Y era un denunciante número 1 del pecado. No se quedaba callado. Por tanto, a veces nosotros, por el simplemente hecho de que tengamos algunas cosas, nos volvemos a veces acumuladores emocionales, nos volvemos acumuladores de cosas materiales, simplemente por el hecho de no perder nosotros algo, por miedos a no perder cosas. Nos aferramos a cosas materiales, nos aferramos a sentimientos emocionales con personas, volvemos ídolos a otras personas. ¿Por qué? Porque nos da miedo quedarnos solos, nos da mucho miedo. Y eso hace que nosotros perdamos lo más fundamental, que es el reino de los cielos. ¿Tú a qué viniste a este mundo? ¿A qué viniste a este mundo? Yo vine a salvarme. Yo no sé tú a qué viniste, yo vine a salvarme. Y esa salvación se da a través de la santidad. Y si tengo que ser radical, tengo que ser radical. Y voy a tomar la decisión de ser radical. Con amor, con prudencia, con sabiduría. Y no me voy a cansar
para nada de estar buscando el reino de los cielos. A mí me llama la atención cómo Mónica se aguantó 20 años, más de 20 años, y por qué no se fue. Tal vez porque tenía miedo posiblemente de quedarse sola, tal vez porque sentía miedo de sentirse fracasada y que la hubieran llamado otra vez como dice ese poema, como me dan de tristeza las abandonadas que van por la vida arrastrando un cariño y arrastrando un hijo. Eso dice un poema que a propósito nos enseñaron en el colegio, ¿no? Entonces, Mónica sería por eso que se aguantó estar conmigo, pero ella fue radical. Llegó el momento en que simplemente ella soportó por mucho tiempo y vio que yo era una carga para ella porque sentía que yo era su cruz y tenía que aguantarme, y se estaba acomodando en su zona de confort, aguantándose el dolor, una zona de confort de dolor. Qué chistoso eso, ¿no? O sea, estar soportando. Pero Mónica, en vez de salir corriendo, como alma que lleva el Espíritu Santo, se dedicó a buscar de Dios y ser radical en sus conceptos espirituales. No se conformó con el hecho de estar viviendo de esa manera y empezó a ser radical con el amor a Dios y empezó a creerle a la palabra y al Evangelio. Pongo como ejemplo a mi esposa en ese caso, porque tal vez las cosas estén mal, nada, dejémoslo así. No te lo soportes, no te lo aguantes, no, Señor. Y para eso tienes que ser tu testimonio, meterte en la palabra, empezar más de tanta quejas que a mí de verdad les confieso que a mí la queja por todo y por todo y por todo, es que es increíble la queja. Sé de luz, transmite la verdad, transmite el Evangelio, lleva esa esperanza, esa buena nueva a las personas, porque la queja, te aseguro que ahí está metido el enemigo en todo tu dolor y en todo y en todo ese sentimiento que tienes en tu corazón. El Señor fue radical. El sábado fue hecho no, ¿cómo es que dijo mi Jesús? El sábado no fue hecho para el hombre, el día de descanso. Para el hombre, no el hombre para el día de descanso. No el hombre para el día de descanso, o sea que no era una tortura. Simplemente se dio como una alternativa, se dio como una opción para que tú tomaras la decisión, porque ahí está el libre albedrío plenamente dado. El día del reposo no fue hecho para el hombre, sino el hombre para el día del reposo. No, al contrario. Al contrario, el día del reposo no fue hecho. Fue hecho para el hombre. No el hombre. No el hombre para el día de reposo. Eso quiere decir que el Señor pone la ley, pero tú eres el que decide tomar la decisión. Entonces, ¿quieres ser radical? Ser radical. Ser radical. Pero que la misericordia, la bondad, que el amor de Dios esté en tu corazón. Pero no admitas el pecado. Recuerda lo de la atalaya. Recuerda la torre de vigía, que te dejo ese video en nuestro canal de YouTube para que lo veas. Si tú estás viendo este video, se llama Atalaya. Cuidado con lo que el Señor te está dando, porque si Él te pone personas a tu lado, después Él te va a pedir cuentas por esas personas que te colocó. Sea tu esposo que esté comiendo comida de cerdos, sea tus hijos que estén en rebeldía. Mira, el Señor te colocó para que tú, a través de tu santidad, de tu testimonio, seas un instrumento. Y no le tengas miedo a lo que diga el hombre. No le tengas miedo, sino realmente sé decidido y decidida en buscar el amor de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y que te conceda la paz. Dios te bendiga. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Cómo predicaría el Señor? ¿Cómo predicaría? ¿Ustedes cómo creen que predicaba el Señor? Con una autoridad, ¿no es cierto? Con una autoridad, con una radicalidad, ¿verdad? Por eso te invito a que estos videos que te estamos dejando te sigas nutriendo con este mensaje. Si te llamó la atención, mira, vale la pena que lo compartas. Comparte este video. ¿Sabes para qué sirven los likes? Que tanto insistimos que el like sirve no es para que nos den a nosotros económicamente algo, sino para que el like, cuando tú le das like, el YouTube tiene en sus códigos la posibilidad que entre más like tengas, más la posibilidad para que a otras personas lleguen. ¿Sí ves? Es una opción para evangelizar.
Entonces, dale like a este video si te llamó la atención. Como te decía, compártelo, danos tus comentarios, que también es importante que escribas allí un comentario. Si ves este video, escribe tu comentario. Y bueno, y de todas formas, si bien ves que deseas suscribirte a nuestro canal para que te sigan llegando estos videos, pues sería maravilloso. Igualmente los invitamos a dentro de nuestros recursos, contamos con unos seminarios muy interesantes que nos ayudan en el crecimiento personal. Fueron unos seminarios que se han construido precisamente con base en la experiencia que hemos tenido en nuestra formación. Entonces, si estás interesados en ellos, nosotros dejamos los números de contacto aquí mismo en la enunciación del video. Y allí nos pueden contactar para si están interesados. Son seminarios de crecimiento personal y no solamente eso, un seminario que te da oportunidad para ver elementos que han afectado de pronto tu relación de pareja. Entonces, si estás interesado, puedes contactarnos allí. Mira, el libro que escribimos con Mónica, que Mónica fue la que más tiene contenido allí, se llama Mujer, batalla por tu familia, el desafío del amor. Vas a conocer la historia de Abigail. Tal vez la conozcas, pero Mónica profundizó mucho más en esta historia de Abigail, una mujer radical en medio del caos. Radical. Con un esposo pataletoso e engreído de su propio criterio, de su propio parecer. Y cómo esta mujer, siendo radical, no salió corriendo ni abandonó a su esposo, y el Señor la llevó a un momento tan espectacular que la hace realmente ser alguien importante. Y fíjate que hablamos de Abigail, y ese libro profundiza bastante, y es un libro de mucho crecimiento, en especial si tú, mujer de Dios, estás pasando por situaciones difíciles, y aprende realmente a tener ese espíritu de Abigail, que es maravilloso. Entonces te recomiendo, allí en Amazon lo encuentras, se llama Mujer, batalla por tu familia, el desafío del amor. Lo encuentras en Amazon y con nuestros nombres. Vale la pena. Bueno, de cualquier forma estamos interesados, estamos interesados en acompañarte. No, si estás interesado en que nosotros te podamos acompañar, demás también nos puedes contactar aquí para que nosotros tengamos el placer de apoyarte, de ayudarte en tu comunidad y demás. Cualquier cosa, pues la información la puedes obtener en este momento. Bueno, muchas gracias también por tu ofrenda hacia nosotros. Nos ayudas hacia nuestro ministerio con una ofrenda. Muchas gracias de todo corazón. Recuerda esa canción linda. Señor, hazme un radical, como el águila volar. Yo quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Chao.